Existe un archivo que nunca debió ser encontrado, un legajo policial archivado en 1941 en el municipio de San Miguel del Río, estado de Guanajuato, México. Durante décadas permaneció sellado en los sótanos del ayuntamiento, marcado con una única palabra escrita a mano en inconcluso. Los documentos revelan testimonios de 3 agentes rurales, un médico forense y un sacerdote que firmaron un acta conjunta solicitando que el caso fuera clausurado sin explicación oficial. La razón jamás fue registrada. Solo quedaron las declaraciones iniciales, fotografías borrosas de una construcción de adobe deteriorada y una nota manuscrita que dice: lo que habita en esa casa no pertenece a este mundo. La casa sigue en pie, abandonada, tapiada, rodeada por un muro de piedra que los lugareños reforzaron en 1943, como si quisieran sepultar algo más que una estructura. Los ancianos del pueblo aún recuerdan cuando las autoridades prohibieron el acceso al inmueble y a los terrenos circundantes. Nunca dieron razones, simplemente advirtieron que nadie debía acercarse después del ocaso. La propiedad, según los registros catastrales, perteneció a la familia Solórzano entre 1938 y 1940. Después de esa fecha, no existe ningún nuevo propietario. La casa quedó legalmente en el limbo, como si el gobierno mismo hubiera decidido borrarla de la existencia. Pero los testimonios filtrados años después cuentan una historia diferente. Hablan de llantos que resonaban desde el interior cuando la casa llevaba meses vacía, de rastros húmedos que aparecían cada amanecer formando el contorno de pies descalzos, dirigiéndose hacia el río seco que atraviesa el pueblo, de una presencia que los lugareños identificaron inmediatamente. A La Llorona había regresado, y esta vez no vagaba por los cauces buscando a sus hijos. Esta vez los esperaba dentro de aquellas paredes de adobe. Lo que están por escuchar no es simplemente una leyenda transmitida de generación en generación. Es un caso documentado que las autoridades mexicanas decidieron enterrar hace más de 80 años. Un evento que conecta directamente con el origen más antiguo y perturbador del mito de La Llorona. Esa entidad que ha aterrorizado México desde tiempos coloniales. La diferencia es que en San Miguel del Río, en 1940, algo tangible ocurrió, algo que dejó evidencia física, testimonios firmados bajo juramento y una familia destrozada que abandonó todo lo que poseía para huir en plena noche. Antes de continuar, necesito pedirles algo. Si esta historia los atrapa, como creo que lo hará, suscriban al canal, activen la campanita. Este tipo de investigaciones requieren meses de trabajo, búsqueda de archivos históricos, entrevistas con descendientes que aún viven con el trauma heredado. Necesito saber que este contenido llega a quienes realmente valoran el terror real, no la ficción comercial. Dejen en los comentarios de qué país y ciudad nos están viendo. Quiero saber hasta dónde alcanza la sombra de La Llorona. Y sobre todo, cuéntenos qué saben ustedes de esta entidad. ¿Han escuchado su llanto? ¿Conocen las variaciones regionales de la leyenda? Sus testimonios son parte de este archivo vivo, porque lo que descubrirán hoy no es el cuento infantil que usaban para asustarnos cuando éramos niños. Es la versión original, la verdad oculta detrás del mito. La historia de una casa maldita en el corazón de México donde La Llorona no solo apareció, sino que reclamó lo que creía le pertenecía. Y lo más perturbador, nunca se fue completamente. El polvo se levantaba en remolinos secos cuando el camión cargado con los muebles de la familia Solórzano atravesó la entrada de San Miguel del Río aquella tarde de marzo de 1940. Eran tiempos difíciles en México. La reforma agraria había redistribuido tierras, desplazado familias, creado nuevas fortunas y destruido otras. Roberto Solórzano, funcionario menor de la Secretaría de Agricultura, había conseguido una asignación en aquel pueblo remoto de Guanajuato como parte de un programa de reorganización territorial. La oferta incluía una casa antigua que el gobierno había adquirido años atrás, una propiedad que nadie reclamaba y que estaba disponible por una renta simbólica. Es grande, le había dicho su esposa, Elena, al ver las fotografías borrosas que les mostraron en la oficina de la ciudad. Los niños tendrán espacio para jugar. Tenían 3 hijos: Ana Gabriela, de 9 años, Tomás, de 6, y el pequeño Vicente, de apenas 3. La decisión parecía acertada. Una oportunidad de comenzar de nuevo lejos de la capital, donde los salarios apenas alcanzaban y las rentas consumían más de la mitad del ingreso familiar. San Miguel del Río no era exactamente un pueblo próspero. 300 habitantes, tal vez menos. Casas de adobe y piedra apiñadas alrededor de una plaza central dominada por una iglesia del siglo XVIII, cuya torre mostraba grietas profundas. Las calles eran de tierra apisonada. No había electricidad excepto en el ayuntamiento y en la casa del cacique local. El agua se obtenía de pozos comunitarios y de un río que, según la época del año, corría con fuerza o se reducía a un hilo cristalino. El nombre del pueblo hacía referencia a ese cauce en San Miguel del Río,
Aunque los lugareños usaban otro nombre cuando hablaban en voz baja en el río de la Llorona, la casa estaba a las afueras del poblado, separada por casi medio kilómetro del núcleo habitado. Una construcción sólida de 2 plantas con muros gruesos de adobe, vigas de mezquite ennegrecidas por el tiempo y un patio trasero que se extendía hasta donde comenzaba el monte bajo. Tenía ese aspecto característico de las haciendas menores del siglo XIX, funcional, austera, diseñada para resistir el clima extremo del Bajío guanajuatense. Pero había algo más, un aire de abandono que iba más allá del deterioro físico. Las ventanas, aunque intactas, parecían mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. La puerta principal, de madera maciza con herrajes oxidados, estaba ligeramente hinchada por la humedad. Algo extraño en una región donde llovía tan poco. ¿Humedad? Había preguntado Roberto al notarlo mientras descargaban. El encargado del ayuntamiento que los acompañaba, un hombre de mediana edad llamado Eusebio, había evitado su mirada. El subsuelo aquí tiene corrientes subterráneas. A veces sube agua. Nada grave, pero su tono no invitaba a más preguntas. Y cuando Roberto insistió en saber cuánto tiempo llevaba la casa vacía, Eusebio solo murmuraron un tiempo. Varios años tal vez. Luego se marchó rápidamente, dejándolos solos con sus pertenencias y el crepúsculo acercándose. Los primeros días transcurrieron con la normalidad caótica de toda mudanza. Elena organizaba la cocina, colgaba cortinas, intentaba hacer del lugar un hogar. Roberto viajaba cada mañana al ayuntamiento para comenzar su trabajo inspeccionando tierras ejidales. Los niños exploraban la casa con esa curiosidad sin filtros propia de la infancia. Había habitaciones que parecían no haber sido abiertas en décadas, armarios empotrados que olían a cedro rancio y humedad, un sótano al que no se atrevieron a bajar porque la escalera de madera lucía podrida y peligrosa. Pero fue Gabriela, la mayor, quien primero sintió que algo no encajaba. Lo percibió la tercera noche, cuando todos dormían y ella despertó con la garganta seca. La casa estaba completamente silenciosa, demasiado silenciosa. En la ciudad siempre había ruido urbano de fondo, un murmullo constante que arrullaba el sueño. Aquí el silencio era denso, casi sólido. Se levantó para buscar agua y al salir de su habitación notó que el pasillo estaba más frío que su cuarto. No un frío de corriente de aire, sino una frialdad húmeda que se adhería a la piel. La casa dormía a su alrededor con esa respiración propia de las construcciones antiguas, crujidos ocasionales de madera que se acomoda, suspiros del viento colándose por rendijas invisibles. Gabriela caminó descalza hacia la cocina, guiándose por el tenue resplandor de la luna que entraba por una ventana. Sus pies dejaban pequeñas huellas en una capa de polvo finísimo que se acumulaba cada noche sin importar cuánto limpiara su madre. Había algo reconfortante en ese silencio, pensó, como si la casa finalmente estuviera descansando después de años de espera. Pero entonces lo escuchó, lejano, casi imperceptible, como el sollozo de una mujer llevado por el viento desde muy lejos. Gabriela se detuvo en seco, con la jarra de agua a medio camino hacia su boca. El sonido venía de afuera, desde la dirección donde sabía que corría el río, un llanto prolongado, desgarrador, que subía y bajaba en intensidad como si alguien caminara mientras lloraba, acercándose y alejándose. No era el aullido de un animal, era inequívocamente humano. Una mujer llorando con una desesperación que atravesaba la noche y las paredes, y se instalaba directamente en el pecho de quien lo escuchaba. Gabriela dejó la jarra sobre la mesa con manos temblorosas. Su primer instinto fue correr a despertar a sus padres, pero algo la detuvo. Una mezcla de curiosidad y de un miedo primitivo que le susurraba que si hacía ruido, si llamaba la atención, aquello que lloraba afuera, podría saber que ella estaba despierta. Podría saber que ella lo había escuchado. Caminó lentamente hacia la ventana de la cocina, aquella que daba hacia el terreno trasero y más allá hacia donde el río cortaba el paisaje bajo la luz de la luna. No vio nada, solo la extensión oscura del patio, las sombras alargadas de los nopales y mezquites, y más allá la mancha negra donde comenzaba el monte. Pero el llanto continuaba. Ahora parecía más cercano, como si quien lloraba hubiera salido del río y caminara hacia la casa. Mis hijos, le pareció escuchar entre los sollozos, palabras arrastradas por el viento, apenas audibles pero inequívocas. Una voz femenina, aguda por la angustia, repitiendo esas dos palabras una y otra vez como un rezo roto. El corazón de Gabriela golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Quiso apartarse de la ventana, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada, observando la oscuridad, esperando ver surgir algo de entre las sombras, y por un momento, solo un instante que después dudaría si había sido real o producto del terror, le pareció ver una figura, una silueta blanca, alta y delgada, moviéndose entre los matorrales con movimientos extraños, como si flotara más que caminar. La figura se detuvo, y aunque la distancia era grande y la oscuridad densa, Gabriela tuvo la certeza absoluta de que aquella cosa, fuera lo que fuera, había girado la cabeza hacia la casa, hacia la ventana, hacia ella.
El llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Un silencio expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Gabriela se apartó de la ventana de un salto, tropezó con una silla y el ruido resonó escandaloso en la quietud de la noche. Corrió por el pasillo hacia la habitación de sus padres, con el corazón desbocado y la imagen de aquella figura blanca grabada en su mente. Pero cuando llegó a la puerta cerrada, se detuvo. Su mano temblaba sobre el pomo. ¿Qué les diría? ¿Qué había escuchado llorar a alguien? ¿Qué había visto una sombra en la oscuridad? Su padre se burlaría suavemente. Su madre la consolaría con esa paciencia condescendiente, reservada para los miedos infantiles. Se encuadró Ali en el pasillo oscuro, debatiendo. Y fue entonces cuando escuchó otro sonido. Este provenía de dentro de la casa. El goteo lento y constante de agua cayendo sobre piedra. Venía de algún lugar en la planta baja, tal vez cerca de la sala principal. Un goteo rítmico que no había estado allí momentos antes. Gabriela miró hacia las escaleras que descendían a la oscuridad. El sonido era claro e inconfundible. Agua goteando en algún lugar donde no debería haber agua. Finalmente tomó una decisión. Entró a la habitación de sus padres, se acurrucó en el espacio pequeño entre la cama y la pared, y esperó allí temblando hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. El llanto no regresó esa noche, pero el goteo continuó hasta el alba constante y inexplicable, marcando los segundos hasta que la casa despertó con los ruidos normales de una familia, comenzando el día. Cuando su madre la encontró dormida en el suelo, Elena la llevó a su cama pensando que la niña había tenido una pesadilla y buscado consuelo sin querer despertarlos. Gabriela no dijo nada. No sabía cómo explicar lo que había escuchado, lo que había visto, y una parte de ella, la parte instintiva que había heredado generaciones de supervivencia, sabía que era mejor permanecer en silencio, que algunas cosas es mejor no nombrarlas, porque nombrarlas las hace reales. Y lo que había visto la noche anterior era demasiado real ya. Las noches siguientes confirmaron que aquella primera experiencia no había sido una casualidad ni producto de la imaginación sobrecargada de una niña en un lugar nuevo. Los fenómenos se repitieron con una regularidad inquietante. El llanto lejano que venía desde el río, el goteo inexplicable dentro de la casa, y ahora nuevos elementos que fueron apareciendo gradualmente, como si la casa misma estuviera despertando de un letargo profundo y recobrando una conciencia dormida. Roberto fue el primero en notar los rastros húmedos. Una mañana, al bajar temprano para preparar café antes de partir hacia el ayuntamiento, encontró marcas en el piso de la sala, huellas de pies descalzos que comenzaban en ninguna parte, junto a la puerta principal que había permanecido cerrada toda la noche y se extendían por el pasillo hacia las escaleras. Las huellas eran pequeñas, de mujer, y estaban formadas por agua limpia que aún no se había secado completamente. Parecían recientes, de hace apenas minutos. Elena había llamado a su esposa, manteniendo la voz calmada para no alarmar a los niños que dormían arriba. ¿Bajaste durante la noche? Elena apareció en su camisón, adormilada y confundida. No, ¿por qué? Roberto señaló las huellas. Ambos las observaron en silencio. No había explicación lógica. La puerta había estado cerrada con llave desde dentro. Las ventanas también. No. Había llovido. No había forma de que entrara agua desde el exterior, y mucho menos de que formara el contorno perfecto de pies humanos caminando pausadamente por su casa. Elena intentó racionalizar. Quizá una de las tuberías tiene una fuga. La humedad se acumula en algún lugar pero su voz se apagó. No había tuberías en esa parte de la casa. El sistema de agua, rudimentario, se limitaba a la cocina y al baño del segundo piso. Además, las huellas no mostraban dispersión ni charcos. Eran pasos definidos, colocados con intención, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados desde la puerta hacia adentro, y luego simplemente hubiera desaparecido al llegar a las escaleras. «Limpiemos esto antes de que los niños bajen», dijo Roberto finalmente, aunque ambos sabían que estaban evitando el tema real. Mientras Elena traía trapos y Roberto la secaba, notó algo más. Las huellas estaban frías, no templadas como agua estancada, sino heladas, como si hubieran sido hechas con agua directamente sacada de un pozo profundo en pleno invierno. Las noches se volvieron difíciles para toda la familia. El sueño se interrumpía constantemente. Todos escuchaban los ruidos en pasos arrastrándose por el pasillo superior cuando todos estaban abajo. Puertas que se abrían solas con un chirrido prolongado. El llanto distante que ahora parecía rodear la casa en lugar de venir solo del río. Tomás, de 6 años, comenzó a mojar la cama, algo que no hacía desde los 3 años. Vicente, el pequeño, lloraba inconsolable cada vez que lo acostaban, señalando hacia las esquinas oscuras de su habitación y gritando: la señora Blanca. Roberto empezaba a perder la paciencia, no por los fenómenos en sí que se negaba tercamente a aceptar como algo sobrenatural,
sino por la presión que ejercían sobre su familia. Son las vigas asentándose, insistía, el viento colándose por grietas, animales en las paredes. Esta casa tiene más de 100 años. Es normal que haga ruido, San, pero su explicación sonaba hueca incluso para él. Los animales no dejaban huellas húmedas. El viento no producía llantos con palabras reconocibles. Las vigas no abrían puertas con pestillo. Elena comenzó a mostrar signos de agotamiento, ojeras profundas, manos temblorosas, una distracción constante que hacía que quemara la comida o se quedara mirando las paredes durante horas. Roberto la encontró una tarde sentada en las escaleras, llorando en silencio. No puedo dormir, le confesó entre sollozos. Cada vez que cierro los ojos siento que alguien me está observando. Y escucho esa voz. Roberto, en esa mujer llorando. Está llamando a sus hijos, pero no los encuentra. Y sigue buscando y buscando. Y su voz se quebró. Roberto la abrazó, sintiendo su propio miedo crecer. Porque él también la escuchaban, todos la escuchaban. Era imposible no hacerlo. El llanto se había vuelto parte del paisaje sonoro nocturno de la casa, tan regular como el canto de los grillos o el aullido ocasional de los coyotes en el monte. Pero este era diferente. Era un sonido que no pertenecía al mundo natural. Era algo más antiguo, más profundo, más desesperado. Fue doña Socorro, una anciana que vivía cerca de la plaza, quien finalmente les dio un nombre a lo que estaban experimentando. Elena la había conocido en el mercado del pueblo, y la mujer, al enterarse de dónde vivían, había hecho la señal de la cruz y murmurado algo en otomí, la lengua indígena local que algunos ancianos aún hablaban. Ante la insistencia de Elena, doña Socorro accedió a visitarla una tarde, cuando los niños jugaban afuera, y Roberto aún no había regresado del trabajo. «Esau casao está marcadao», dijo la anciana sin preámbulos, sentada en la cocina con una taza de té de hierbas entre sus manos arrugadas. «Siempre lo ha estado, desde antes de que ustedes nacieran, desde antes de que yo naciera». Sus ojos, sorprendentemente claros para su edad, estudiaron el rostro pálido de Elena. «Han escuchado llorar, ¿verdad? Por las noches». Una mujer que llama a sus hijos en Elena asintió, incapaz de hablar. Doña Socorro suspiró. «Es la Llorona, pero no la de las historias que cuentan para asustar niños. Esa existe también, vaga por todos los ríos de México buscando los hijos que ella misma ahogó. Pero esta es diferente. Esta está atada a la casa. Esta tiene una historia específica con estos muros, con esta tierra». Procedió a contar una historia que Elena escuchó con creciente horror. Décadas atrás, a finales del siglo XIX, la casa había sido el hogar de una familia acomodada, a los Hidalgo. Don Macedonio Hidalgo, su esposa doña Eulalia y sus 5 hijos. Don Macedonio era un hombre de negocios, dueño de minas en la región, ausente frecuentemente. Doña Eulalia se quedaba sola con los niños durante meses. Los registros parroquiales mostraban que en 1899, 3 de los 5 hijos desaparecieron en el lapso de 2 semanas. Simplemente se esfumaron, sin rastro, sin explicación. La gente del pueblo decía que doña Eulalia había perdido la razón. Continuó doña Socorro en voz baja. La veían vagando por el río al amanecer, con el camisón empapado, buscando algo entre las piedras. Gritaba nombres, los nombres de sus hijos. Lloraba con tal desesperación que su voz se escuchaba por todo el pueblo. Decían que había cometido lo imperdonable, lo que ninguna madre debería hacer jamás, que los había llevado al río una noche, y la anciana no terminó la frase. Doña Eulalia fue encontrada ahogada en el remanso del río 3 semanas después. Nunca se encontraron los cuerpos de los niños. Don Macedonio regresó, vendió todo y abandonó el pueblo. La casa quedó vacía durante años, y desde entonces cada familia que intenta vivir aquí, bueno, nunca permanecen mucho tiempo. Los que lo intentan cuentan las mismas historias, el llanto en los rastros de agua. La presencia en Elena sintió que la habitación giraba ligeramente. ¿Por qué nadie nos lo dijo? ¿Por qué el gobierno nos alquiló esta casa si saben lo que ocurre aquí? Doña Socorro rió amargamente. Porque el gobierno no cree en fantasmas, hija. Y porque necesitan a alguien en ella. Las propiedades abandonadas se deterioran, atraen problemas. Es mejor tener una familia viviendo aquí, aunque sea temporalmente, que dejarla caer en ruinas completas. Cuando la anciana se fue, Elena se quedó sola en la cocina, que ahora parecía más grande y más fría de lo que recordaba. Miró las paredes de adobe, las vigas ennegrecidas del techo, la ventana que daba al patio trasero donde sus hijos jugaban ajenos. Esta casa tenía historia, esta casa tenía memoria, y lo que habitaba en ella no había olvidado. Doña Eulalia, o lo que quedaba de ella, seguía buscando a sus hijos, seguía repitiendo eternamente la última noche que los había visto, condenada a llorar sin cesar, incapaz de descansar, atrapada entre la culpa y el anhelo imposible de deshacer lo que había hecho. Esa noche, Gabriela volvió a despertarse. Esta vez, no fue por sed sino por una presencia, la sensación innegable de que alguien estaba en su habitación. Abrió los ojos lentamente,
con el corazón ya acelerado antes de ver nada. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre el piso de madera. En todo parecía normal. Su hermano Tomás dormía en la cama junto a la suya, enrollado en sus cobijas, pero había alguien más. Junto a la ventana, de pie completamente inmóvil, había una figura. Era una mujer vestida de blanco, un vestido largo y antiguo que llegaba hasta el suelo, empapado, goteando agua que formaba un charco a sus pies. Su cabello negro y largo colgaba sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Pero lo más terrible era que la figura estaba mirando directamente hacia la cama de Gabriela. No se movía, no respiraba, simplemente estaba allí, como una estatua de pesadilla, con su vestido chorreando y sus manos pálidas colgando a los lados. Gabriela quiso gritar, pero no salió sonido alguno de su garganta. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizada, con los ojos muy abiertos, observando a aquella cosa que no debería existir, pero que estaba allí, real y sólida como los muebles de la habitación. El terror que sintió en ese momento fue absoluto. No era el miedo a lo desconocido, sino el reconocimiento profundo e instintivo de estar ante algo fundamentalmente equivocado, algo que violaba las leyes naturales del mundo. La figura ladeó la cabeza lentamente. El movimiento fue mecánico, como el de una marioneta, cuyos hilos se tensan uno por uno. A través del velo de cabello mojado, Gabriela pudo ver un destello de ojos. Ojos vacíos, oscuros, pozos sin fondo que la miraban con una intensidad que hacía doler. Y entonces, la figura habló. Su voz era un susurro áspero, como hojas secas arrastradas por el viento. ¿Dónde están mis hijos? Las palabras flotaron en el aire denso de la habitación. Gabriela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no recordaba haber empezado a llorar. La figura dio un paso hacia adelante. Sus pies descalzos dejaron huellas húmedas en el suelo de madera. Otro paso, el agua goteaba de su vestido con un sonido suave y constante. ¿Dónde están? ¿Dónde están?, repitió, con más urgencia, con algo que podría haber sido desesperación o furia, o ambas cosas entrelazadas a no están aquí, logró susurrar Gabriela, encontrando su voz en algún lugar profundo del pánico. No los tengo. No sé dónde están. Las palabras sonaron infantiles, inadecuadas ante aquella presencia, pero parecieron detener a la figura. Se quedó inmóvil nuevamente, procesando las palabras. Luego, con el mismo movimiento mecánico, giró la cabeza hacia la cama donde Tomás dormía. El interés en sus ojos vacíos cambió, se enfocó y comenzó a caminar hacia esa cama. No, Gabriela encontró fuerza en algún lugar y se lanzó de su cama, colocándose entre la figura y su hermano. El movimiento rompió el hechizo de parálisis. La figura se detuvo, tan cerca que Gabriela podía oler el agua estancada que emanaba de ella. Un olor a río y tierra húmeda y algo más antiguo, más corrupto. No es tu hijo, dijo Gabriela con voz temblorosa pero firme. No son tus hijos en los tuyos. Los tuyos se fueron hace mucho tiempo. La figura inclinó la cabeza observándola. Por un momento terrible, Gabriela pensó que la apartaría, que la atravesaría como si fuera niebla y tomaría a Tomásán. Pero entonces, lentamente la mujer de blanco comenzó a retroceder. Paso a paso, dejando su rastro de agua, regresó hacia la ventana. Su forma empezó a difuminarse, volviéndose menos sólida, más transparente. El último vistazo que Gabriela tuvo de ella fue de su rostro finalmente revelado al apartar el cabello. Una mujer hermosa y joven, con rasgos atormentados por un sufrimiento que había durado demasiado tiempo y ojos que pedían perdón y condena en igual medida. Y entonces se desvaneció. Simplemente dejó de estar allí. Solo quedó el charco de agua junto a la ventana y el rastro de huellas húmedas que se desvanecían lentamente. Gabriela se quedó de pie temblando violentamente hasta que escuchó que Tomás se movía. Se volvió y vio que su hermano había despertado, frotándose los ojos. «Gaby, ¿por qué estás parada ahí? ¿Tienes frío?» Su voz era normal, soñolienta, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir. Gabriela no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que la Llorona había estado en su habitación, que los había observado dormir, que casi lo había tomado creyéndolo uno de sus hijos perdidos? En lugar de eso, simplemente se metió en su cama y le dijo: sí, tengo frío. Vuelve a dormir, pero ella no durmió el resto de la noche. Se quedó despierta, vigilante, escuchando el silencio de la casa y el goteo distante que nunca parecía cesar, esperando que no regresara aquella figura de vestido blanco que buscaba algo que nunca encontraría. La conversación entre Elena y Roberto aquella semana fue tensa y llena de acusaciones implícitas. Elena insistía en que debían marcharse, que la casa no era segura, que algo terrible acechaba entre sus paredes. Roberto, atrapado entre su racionalidad y el deterioro evidente de su familia,
Argumentaba sobre contratos, dinero gastado en la mudanza, la dificultad de encontrar otra vivienda. Pero su resistencia se desmoronó cuando encontraron lo que estaba enterrado en el patio trasero. Había sido Tomás quien descubrió el montículo. Jugando cerca del pozo seco que se encontraba detrás de la casa, notó que el suelo en cierta área parecía hundido, como si algo debajo hubiera colapsado dejando una depresión. Con la curiosidad natural de un niño de 6 años, comenzó a escarbar con un palo. Lo que encontró hizo que corriera gritando hacia la casa. Roberto salió alarmado y siguió a su hijo hasta el lugar. Lo que vio lo dejó helado. Tomás había desenterrado parcialmente lo que parecía ser un bulto de tela podrida. Roberto apartó más tierra con cuidado, y poco a poco fue revelando objetos que habían estado sepultados durante décadas. Un velo de novia amarillento y rasgado, piezas de ropa infantil deterioradas por el tiempo y la humedad, un medallón de plata ennegrecido y algo más profundo, algo que decidió no seguir excavando en lo que parecían ser huesos pequeños. «Entra a la casa ahora», le ordenó a Tomás con voz tensa. El niño obedeció sin protestar, asustado por el tono de su padre. Roberto cubrió rápidamente los objetos con tierra y fue directo al ayuntamiento. Necesitaba reportar esto a las autoridades, pero cuando llegó y explicó lo que había encontrado, la reacción fue inesperada. El secretario municipal, un hombre mayor llamado don Evaristo, palideció visiblemente. «¿Excavó profundo?», preguntó con urgencia. «¿Vio más allá de las ropas?». Roberto negó con la cabeza. Don Evaristo pareció aliviarse ligeramente. Luego, tras un largo silencio incómodo, dijo lo que encontró. «Es mejor dejarlo en paz. Esos objetos llevan allí mucho tiempo. Algunas historias es mejor no desenterrarlas». Roberto insistió en que debía haber una investigación, que si había restos humanos, las autoridades tenían que actuar. Pero don Evaristo fue firme en joven. «Llevo 40 años en este ayuntamiento. He visto 3 intentos de investigar esa propiedad. Todos terminaron archivos perdidos, funcionarios que pidieron traslado inmediato, un policía que enloqueció. Créame cuando le digo que lo mejor es dejarlo estar frustrado y confundido». Roberto regresó a casa. Esa noche, contra su mejor juicio pero empujado por una necesidad de entender, salió con una linterna después de que todos durmieran y excavó más profundamente en el sitio. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Bajo las ropas y objetos personales, había restos óseos aún pequeños, inequívocamente humanos. 3 conjuntos colocados casi cuidadosamente uno junto al otro, como si alguien los hubiera enterrado con una reverencia macabra. Pero había algo más. En el fondo del improvisado sepulcro, tallado en una piedra plana, había una inscripción. Roberto la limpió con manos temblorosas y leyó a la luz de la linterna: «Aquí yacen los ángeles que no pude salvar. Que Dios me perdone lo que hice para liberarlos». Y haga 1899 las iniciales coincidían. Eulalia Hidalgo, la mujer de la historia de Doña Socorro Nesto, confirmaba todo. Roberto tapó rápidamente el sitio, marcando mentalmente el lugar pero sin dejar señal visible. Regresó a la casa con las manos sucias de tierra y el corazón pesado. Ahora entendía por qué el ayuntamiento no quería investigar. Esto implicaría exhumar los cuerpos, abrir un caso de asesinatos de más de 40 años, enfrentarse a preguntas que nadie quería responder. Era más fácil pretender que el pasado permanecía enterrado, literal y figurativamente. Pero el pasado no quería permanecer enterrado. Esa misma noche, los fenómenos en la casa se intensificaron dramáticamente, como si al descubrir los restos, Roberto hubiera roto un sello invisible. La casa dejó de fingir normalidad. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. El goteo de agua se volvió un torrente que parecía correr dentro de las paredes. Y el llanto, ese llanto desgarrador que habían aprendido a temer, ahora resonaba dentro de la casa misma. No desde el río, sino desde el piso superior, desde el sótano, desde los pasillos, rodeándolos. Elena despertó a medianoche con la sensación de estar hundiéndose. La cama estaba empapada, completamente saturada de agua, como si alguien hubiera volcado cubetas sobre ella. Pero el agua seguía apareciendo, brotando de ninguna parte, empapando las sábanas, las almohadas, goteando sobre su rostro. Gritó y Roberto encendió la lámpara de queroseno. Ambos miraron horrorizados como el agua goteaba del techo de su habitación sin ninguna fuente visible, formando charcos en el piso de madera que comenzaba a combarse por la humedad. Los gritos de Elena despertaron a los niños. Los 3 aparecieron en el pasillo asustados, y fue entonces cuando vieron las puertas. Todas las puertas del pasillo superior se abrían y cerraban simultáneamente, una y otra vez, con un ritmo mecánico y enfermizo. Banga, banga, banga. El sonido resonaba por toda la casa como el latido errático de un corazón gigante, y detrás de cada puerta que se abría, por un instante antes de cerrarse nuevamente, podía verse oscuridad absoluta. No el interior de las habitaciones, sino algo más profundo, más denso, como si las puertas no dieran a cuartos,
sino a vacío puro. ¡Salgan de la casa!, gritó Roberto, empujando a su familia hacia las escaleras. Pero cuando llegaron a ellas, se detuvieron en seco. Desde abajo, subiendo lentamente los escalones, venía una mujer. La misma figura de vestido blanco que Gabriela había visto. Pero ahora todos la veían. Era completamente real, sólida, con su vestido chorreando agua que caía en cascada por los escalones. Su cabello cubría su rostro, pero sus manos, pálidas y arrugadas como si hubieran estado sumergidas demasiado tiempo, se extendían hacia ellos. «Mis hijos», gemía con esa voz áspera y rota. «Devuélvanme a mis hijos». Los escondieron. Los enterraron lejos de Mía. Los necesito subía paso a paso, inexorable, sus pies descalzos dejando huellas brillantes en la madera. Roberto empujó a su familia hacia atrás, buscando otra salida, pero las puertas que antes se abrían y cerraban, ahora permanecían firmemente cerradas. Estaban atrapados en el pasillo con aquella cosa subiendo hacia ellos. Fue Vicente, el más pequeño, quien rompió la parálisis. «No eres nuestra mamá», gritó con la claridad brutal de la infancia. «Eres mala. Hiciste daño a tus niños». Las palabras parecieron golpear a la figura como piedras. Se detuvo a mitad de las escaleras. Lentamente levantó las manos hasta su rostro, apartando el cabello mojado. Lo que revelaron fue un rostro que había sido hermoso, pero que ahora estaba distorsionado por el dolor y la locura. Hoyos desorbitados, boca abierta en un grito silencioso, lágrimas continuas que no eran agua sino algo más oscuro, más viscoso. «Traté de salvarlos», susurró la aparición en el río. «El río los purifica, los libera del sufrimiento de este mundo. Yo solo quería que estuviéramos juntos para siempre». En su voz se quebró en un sollozo que hizo eco por toda la casa, multiplicándose, convirtiéndose en un coro de lamentos que parecía provenir de las paredes mismas. Y entonces, con un movimiento súbito, se lanzó hacia ellos. Gabriela, actuando por puro instinto, empujó a sus hermanos hacia la única puerta que se había abierto en la que daba al ático. Los 5 se apretujaron adentro y Roberto cerró de un golpe justo cuando la figura alcanzaba el rellano. Golpeó la puerta con tal fuerza que la madera crujió una y otra vez. Golpes acompañados de gritos: «¡Mis hijos! ¡Dame a mis hijos!». El picaporte comenzó a girar lentamente, aunque Roberto lo sostenía con toda su fuerza. El ático estaba oscuro y lleno de telarañas. Olía a antigüedad y encierro. Elena encontró a tientas una vela vieja y la encendió con manos temblorosas. La luz débil reveló un espacio lleno de objetos abandonados, bols viejos, retratos cubiertos de polvo, una cuna de madera carcomida y en la pared del fondo, clavado con tachuelas oxidadas, un retrato familiar. Roberto acercó la vela y los 5 miraron la pintura con creciente horror. Era la familia Hidalgo, un hombre serio con bigote, una mujer de belleza delicada con un vestido de encaje blanco y 5 niños de diferentes edades. Todos miraban al pintor con esa solemnidad característica de las fotografías antiguas. Pero alguien había alterado la imagen. 3 de los rostros infantiles habían sido tachados con algo oscuro, probablemente sangre seca por el tono parduzco. Y sobre la figura de la mujer, alguien había escrito con caligrafía temblorosa: «Ella me hizo hacerlo. El río me llamó. Los necesitaba limpios». «Era verdad», susurró Elena. «Todo lo que dijo doña Socorro era verdad». Ella los mató. Ahogó a sus propios hijos y luego no pudo terminar. Los golpes en la puerta habían cesado. El silencio que siguió fue casi peor. Esperaron en el ático durante horas, apretujados, escuchando. Ocasionalmente oían pasos abajo, el arrastre de pies mojados sobre madera, murmullos incomprensibles, el goteo constante. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol filtrándose por las rendijas del ático pareció romper el hechizo. Los sonidos cesaron. Roberto abrió cautelosamente la puerta. El pasillo estaba vacío, mojado, con charcos por todas partes y ese olor a río que ahora impregnaba toda la casa, pero vacío. Bajaron en silencio, recogieron lo esencial y salieron de la casa sin mirar atrás. Esa noche durmieron en la posada del pueblo, todos en una habitación, con las luces encendidas. Nadie habló de lo ocurrido. ¿Qué se podía decir? Habían visto algo que no debería existir. Habían sido testigos de un dolor tan profundo que había trascendido la muerte y se había quedado atrapado, repitiéndose eternamente en esas paredes de adobe. Y todos entendían que mientras los restos de aquellos niños permanecieran enterrados sin paz en el patio trasero, la Llorona nunca descansaría. Seguiría buscando, llorando, llamando a sus hijos perdidos, atrapada en el momento más terrible de su existencia, condenada a repetirlo por toda la eternidad. Pero Gabriela, acostada entre sus hermanos en la cama compartida de la posada, no podía dejar de pensar en algo. En el ático,
Entre todos los objetos abandonados, había visto algo más en un diario, un libro pequeño con cubiertas de cuero desgastadas, y en la primera página, escrito con tinta descolorida, en diario de Eulalia Hidalgo de Vegan, año de nuestro Señor 1899. Ella había tomado el diario sin que nadie lo notara, impulsada por una necesidad de entender que no podía explicar. Ahora lo tenía escondido bajo su almohada, y sabía que tendría que leerlo. Tenía que saber exactamente qué había ocurrido en esa casa, porque solo entendiendo la verdad completa podrían encontrar una forma de terminar con esto. A pesar de haber abandonado la casa, la presencia no los había liberado. Era como si al haber vivido allí, al haber dormido bajo ese techo maldito, hubieran quedado marcados. Elena comenzó a actuar de manera extraña. Se levantaba por las noches y caminaba dormida hasta la ventana de la posada, mirando en dirección a la casa que habían abandonado. Roberto la encontraba allí, de pie en camisón, con el rostro presionado contra el vidrio, llorando en silencio. Cuando la despertaba, ella no recordaba haberse levantado. Me llama, le confesó una noche después de otro episodio. Escucho su voz en mi cabeza. Quiere que regrese. Dice que entiende mi dolor, que ella también es madre, que solo una madre puede comprender lo que es amar. Tanto que duele. En sus palabras helaban la sangre de Roberto. La mujer que había estado entera y fuerte ahora se veía demacrada, con ojeras profundas y una mirada ausente que lo asustaba más que cualquier fenómeno en la casa. Gabriela, mientras tanto, leía el diario cada noche a la luz de una vela, escondiéndose en el baño de la posada para que nadie la molestara. Las entradas revelaban la descenso gradual a la locura de Eulalia Hidalgo. Comenzaba con anotaciones normales en el clima, las actividades de sus hijos, la ausencia prolongada de su esposo. Pero aproximadamente 6 meses antes de las muertes, el tono cambiaba. Mayo 15, 1898. Escuché a alguien llorando cerca del río anoche. Fui a investigar, pero no encontré a nadie. Solo el agua corriendo y esa sensación de estar siendo observada. Cuando regresé, los niños preguntaron por qué había salido. Dijeron que me escucharon llorar, pero yo no lloré, ¿o sí? Las entradas posteriores se volvían más perturbadoras. Eulalia describía voces que la llamaban desde el río, visiones de una mujer vestida de blanco que aparecía en el reflejo del agua, sueños donde se veía a sí misma ahogando a sus hijos mientras una parte de ella gritaba que se detuviera, pero sus manos no obedecían. Consultó al sacerdote, quien le recetó oraciones y disciplina. Consultó a una curandera, quien le dio hierbas y amuletos. Nada funcionó. Octubre 2, 1898. La mujer del río vino a mi habitación anoche. Me dijo que mis hijos sufren en este mundo, que el peso del pecado original es demasiado para sus almas inocentes, que el agua es purificación, salvación. Le dije que estaba loca, pero cuando desperté, mis manos estaban mojadas y había rastros de lodo desde la puerta hasta mi cama. ¿Cómo llegué al río? ¿Qué hice allí? La última entrada databa del día anterior a las muertes, marzo 19, 1899. Ya no puedo resistir más. La voz es constante, día y noche. Me muestra visiones del futuro de mis hijos en enfermedades, guerra, hambre, dolor, sufrimiento inevitable que solo una madre piadosa puede evitar. Hay una forma de salvarlos. El río ofrece paz eterna. Liberarlos antes de que el mundo los corrompa es el acto supremo de amor maternal. Perdóname, Macedonio. Perdóname, Dios. Pero salvaré a mis hijos de este valle de lágrimas. Los llevaré al río, los purificaré. Y luego iré yo también, para que nunca estemos separados. San Gabriela cerró el diario con manos temblorosas. Ahora entendía. Eulalia no había enloquecido por sí sola. Algo la había poseído, la había manipulado, había usado su amor maternal como arma contra ella misma. La verdadera Llorona, esa entidad antigua que vagaba por los ríos de México, había encontrado en Eulalia un recipiente perfecto, una madre sola, vulnerable, desesperada, y la había convencido de cometer lo imperdonable. Pero la historia no terminaba ahí, porque Eulalia, después de ahogar a sus 3 hijos menores en el remanso del río, había intentado tomar a los 2 mayores. Ellos habían escapado, corrido al pueblo gritando. Cuando los hombres llegaron, encontraron a Eulalia en el río, con el agua hasta la cintura, llorando y llamando a sus hijos que ya no podían responder. La sacaron a la fuerza, la encerraron en la casa, y 3 días después, cuando fueron a revisar, la encontraron ahogada en un barril de agua de lluvia en el patio. Se había sumergido ella misma, sosteniendo su cabeza bajo el agua, hasta que sus pulmones se rindieron. Lo que Gabriela entendió y que la aterrorizó hasta el núcleo era que Eulalia no descansaba. Su espíritu, consumido por la culpa y el horror de lo que había hecho, se había fusionado con la entidad que la había manipulado. Ahora eran uno la Llorona que buscaba eternamente a sus hijos, y Eulalia que buscaba eternamente el perdón, que nunca llegaría. Y esa entidad híbrida, atrapada en su dolor, repetía su tragedia buscando niños, tratando de salvarlos llevándolos al agua, convencida de que era amor, no muerte, lo que ofrecía. Y ahora tenía su mirada puesta en Elena en la noche que todo cambió,
Roberto despertó y encontró la cama vacía. Elena no estaba. Saltó levantado, su corazón ya acelerado por el pánico. Los niños dormían en la habitación contigua. Corrió hacia allá y encontró la puerta abierta. Las camas estaban vacías. Vicente y Tomás habían desaparecido. Solo Gabriela permanecía, atada a su cama con sábanas, amordazada, con ojos desorbitados tratando de gritar a través de la tela. Roberto la liberó rápidamente. «Mamá», jadeó Gabriela. «¿Mamá los tomó?» Dijo que iba a salvarlos, que el río los purificaría, que la Llorona le mostró el camino. «Papá va a ahogarlos». Roberto no esperó más. Salió corriendo de la posada, descalzo y en pijama, hacia donde sabía que Elena había ido, hacia la casa, hacia el río que corría detrás de la maldita propiedad. Gabriela lo siguió, incapaz de quedarse atrás. Corrieron por las calles oscuras del pueblo. Nadie más estaba despierto. Era esa hora muerta antes del amanecer, cuando el mundo parece suspendido entre la noche y el día. Llegaron a la casa y vieron la puerta principal abierta. Rastros de pies mojados, algunos grandes de adulto y otros pequeños de niños, conducían hacia el patio trasero. Los encontraron en el río. Elena estaba en el agua hasta la cintura, sosteniendo a Vicente en sus brazos. El niño lloraba y luchaba, pero ella era más fuerte. Tomás estaba en la orilla, empapado y temblando, mirando con horror absoluto a su madre. «Shah, Shah», decía Elena con voz que no era completamente suya. «No tengan miedo. El agua es gentil, es salvación. Los liberaré del sufrimiento como ella me enseñó, como ella debió hacer, como toda madre debería hacer por sus hijos amados». «Elena». «No». Roberto se lanzó al agua. La corriente, aunque no profunda, era fuerte. Elena lo vio venir y sumergió a Vicente bajo el agua. El niño desapareció en la superficie oscura. Roberto la alcanzó y forcejeó con ella, tratando de quitarle al niño. Pero Elena tenía una fuerza antinatural. Sus ojos, cuando lo miraron, no eran completamente humanos. Había algo más detrás de ellos. Algo antiguo y hambriento. «¿No lo entiendes?», siseó con esa voz dual, la de Elena mezclada con otra más rasposa y antigua. «El mundo los corromperá, los romperá, los convertirá en monstruos o víctimas. Solo yo puedo salvarlos. Solo el agua puede purificarlos. Es amor. ¿Por qué nadie entiende que es amor?». Sumergió a Vicente más profundamente. Las burbujas dejaron de subir. Gabriela, desde la orilla, actuó. Tomó una piedra grande y la arrojó con todas sus fuerzas, no hacia su madre, sino hacia el agua junto a ella. La piedra golpeó la superficie con un chapuzón fuerte. Por un instante, solo un instante, la distracción fue suficiente. Roberto logró arrancar a Vicente de los brazos de Elena y lo sacó del agua. El niño tosía y escupía, pero respiraba. Elena soltó un grito, no de rabia, sino de dolor profundo, desgarrador, y entonces su cuerpo se convulsionó. Cayó de rodillas en el agua poco profunda, agarrándose la cabeza con ambas manos. «Fuera», gritaba. «Sal de mi cabeza, no soy como ella. No lastimaré a mis hijos». Luchaba contra algo invisible, una batalla interna entre su voluntad y la presencia que intentaba controlarla. Y allí, en el río, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo, apareció la figura. La Llorona Neulalia, o la fusión de ambas, se materializó junto a Elena, tangible y terrible, con su vestido blanco chorreando y su rostro finalmente completamente visible. Era hermosa y horrenda simultáneamente. Extendió sus manos hacia Elena en lo que podría haber sido súplica o amenaza. «Por favor», susurró la aparición, «déjame terminar lo que comencé. Es lo único que me queda. La única forma de que mi sacrificio signifique algo. Si no puedo salvar a ningún niño, entonces todo fue en vano. Mi muerte, su muerte, todo el dolor». Todo sin sentido. Lágrimas corrían por su rostro pálido, lágrimas reales que se mezclaban con el agua del río. Fue Gabriela quien habló. Había leído el diario, aún conocía la verdad. «Tu sacrificio ya no tiene sentido», dijo con voz clara y fuerte. «Nunca lo tuvo. Fuiste engañada. Usada en lo que hiciste. No fue salvación, sino asesinato. Why lo sabes, por eso no puedes descansar. Por eso sigues aquí, repitiendo tu error, tratando de convencerte de que fue amor. Pero no lo fue. Fue locura. Fue posesión. Y debes detener». La figura de la Llorona tembló. Por un momento pareció volverse menos sólida, como si las palabras la estuvieran disolviendo. Pero los amo. Todavía los amo, aunque estén muertos. Aunque yo los maté, el amor no muere. El amor es eterno. ¿Cómo puedo dejarlo ir? Su voz se quebraba con cada palabra, y en ella había siglos de dolor no resuelto. «El amor verdadero libera», respondió Gabriela, las palabras viniendo de algún lugar profundo que no sabía que poseía. «No posee, no destruye. Si realmente amas a tus hijos, déjalos descansar. Y descansa tú también, suéltanos. Suéltate a ti misma.
extendió su mano hacia la aparición. Un gesto imposible de compasión hacia una asesina, hacia un monstruo, hacia una víctima, porque Eulalia había sido ambas cosas. La Llorona miró la mano extendida. Luego miró a Elena, que ahora lloraba en el agua, libre de la posesión pero destrozada por lo que casi había hecho. Miró a los niños San Tomás temblando en la orilla, Vicente tosiendo en los brazos de su padre, Gabriela de pie entre el río y su familia, como un guardián pequeño, pero inquebrantable. Finalmente, por primera vez en más de 4 décadas, algo cambió en el rostro de la aparición. An aceptación, an derrota, an o quizá liberación. No puedo, susurró. No sé cómo dejarlo ir. He sido esto durante tanto tiempo. El dolor, la búsqueda, la necesidad, es todo lo que soy. Anse miró las manos pálidas y arrugadas por el agua eterna, pero tienes razón. Esto no es amor, es egoísmo. Mis hijos merecen paz. No que su madre los busque eternamente. Levantó la vista hacia Gabriela. ¿Cómo? ¿Cómo dejó ir? Gabriela no sabía la respuesta. Solo tenía 9 años, pero recordó algo que doña Socorro había mencionado. Perdón, dijo simplemente. Tienes que perdonarte. Y tus hijos tienen que perdonarte. Pero ellos llevan muertos más de 40 años. Así que tal vez tengas que pedirle perdón a Dios, al río, a la tierra que los guardan. Señaló hacia donde estaban enterrados los restos en el patio. Están allí. Nunca te dejaron. Regresa con ellos. Descansa con ellos y déjalos descansar. A la aparición siguió la dirección señalada. Sus ojos por primera vez no mostraban locura, sino lucidez terrible. Están tan cerca. Siempre estuvieron tan cerca. Ni yo. Yo los busqué por todas partes menos donde realmente estaban. Una risa amarga escapó de sus labios. Qué irónica tortura. Buscar eternamente lo que nunca se perdió. Ann se volvió hacia la familia Solórzano. Lamento haberlos marcado, haberlos usado en mi desesperación. El dolor busca compañía, la miseria busca replicarse. Ann, perdónenme. Comenzó a retroceder hacia el agua, hundiéndose lentamente. El río la recibía, cubriéndola centímetro a centímetro. Su forma se volvía transparente, manos definida. Iré con ellos, dijo su voz, ya distante, aunque su boca aún estaba sobre la superficie. Descansaré en la tierra que los guarda. Y esta vez, no me levantaré. Prometo que no me levantaré. En su cabeza se sumergió. Por un momento su cabello flotó en la superficie como algas oscuras. Luego también desapareció. El río fluyó como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de tragarse a un fantasma de más de 40 años. El sol salió completamente, iluminando el agua que ahora parecía ordinaria. Solo un cauce pequeño corriendo entre piedras. Roberto salió del río cargando a Vicente. Tomás corrió hacia él y se aferró a su pierna. Elena permanecía de rodillas en el agua, sollozando, diciendo perdón una y otra vez, aunque no estaba claro si pedía perdón o lo ofrecía. Gabriela miró hacia la casa. Por un momento le pareció ver figuras en las ventanas. 3 niños pequeños observando. Pero cuando parpadeó no había nada, solo vidrios vacíos reflejando el amanecer. Sintió, más que escuchó, una despedida, un suspiro colectivo de alivio, como si algo que había estado conteniendo la respiración durante décadas finalmente exhalara. La casa parecía más ligera de alguna manera, menos opresiva, las sombras menos densas, pero Gabriela sabía que no había terminado. El espíritu había prometido descansar, pero los cuerpos seguían sin paz, enterrados sin bendición, sin ritual, solo tierra y culpa, cubriéndolos. Hasta que eso se corrigiera, la historia no tendría cierre verdadero. Se volvió hacia su padre. Hay que desenterrarlos, darles un entierro apropiado, en tierra consagrada. Es lo único que falta. Roberto, exhausto pero entendiendo, asintió. Sería difícil convencer a las autoridades, pero lo intentarían, por aquellos niños, por su madre atormentada, y por sí mismos, para asegurarse de que esta pesadilla realmente terminara. Dadosamente el sitio durante el día, revelando completamente los restos. 3 esqueletos pequeños, todavía con jirones de ropa de heridos, yacían en la tierra como acusación silenciosa. Macario había preparado una caja de madera simple pero digna. Con respeto ceremonial, fue colocando cada conjunto de huesos en ella, murmurando oraciones en náhuatl que nadie más entendía pero que sonaban a bendición. Gabriela observaba fascinada y horrorizada. Eran tan pequeños, uno no podía haber tenido más de 3 años cuando murió. La realidad de lo que Eulalia había hecho se volvía más tangible viendo los restos físicos de su locura. Cuando todos los huesos estuvieron en la caja, Macario la cerró y la colocó en el centro de un círculo de velas. Encendió el copal y el humo denso y fragante se elevó en el aire quieto de la noche. Comenzó a cantar. No era un canto cristiano, sino algo más antiguo, una melodía que parecía provenir de la tierra misma. Doña Socorro se unió,
su voz rasposa pero firme. Las palabras hablaban de liberación, de viajes al Mictlán, el reino de los muertos en la cosmología azteca, de almas que debían ser guiadas porque se habían perdido en el camino. Las velas parpadearon aunque no había viento. El aire se volvió más frío. Gabriela sintió la presencia antes de verla. La Llorona estaba allí, al borde del círculo de luz, observando, pero esta vez era diferente, menos sólida, a más etérea, y junto a ella, 3 figuras pequeñas. Los niños, también etéreos, también parpadeantes como velas a punto de apagarse. Se miraban unos a otros, madre e hijos, separados por muerte y tiempo, pero finalmente en el mismo lugar. Macario vio las apariciones. Sus ojos se ampliaron, pero continuó cantando, incorporando nuevas palabras a su canto. Invitaba a las almas a acercarse. Les ofrecía paz, les mostraba el camino hacia adelante. Elena, viendo también las figuras, comenzó a llorar silenciosamente. «Lo siento», susurró hacia las apariciones. «Casi cometí el mismo error. Casi dejé que me usara. Lo siento tanto». La Llorona miró a Elena, y en sus ojos no había condena sino comprensión. Asintió levemente, un gesto de madre a madre. «Perdón, no pedido, pero ofrecido de todas formas». Luego se volvió hacia los 3 niños fantasma. Se arrodilló ante ellos, aunque no tenía forma física real, y los niños, después de un momento de duda, se acercaron. Sus formas se entrelazaron, volviéndose una sola luz pulsante que brillaba con intensidad creciente. Macario alcanzó su clímax vocal. El canto se volvió casi un grito, palabras de poder pronunciadas con intención absoluta. Tomó el agua bendita y la roció sobre la caja de huesos, sobre el suelo, sobre el aire mismo. «Liberados están, perdonados están, el camino está abierto. Vayan en paz, almas errantes, su vigilia ha terminado, su dolor ha terminado, descansen». La luz que era la Llorona y sus hijos explotó en brillantez. Por un segundo iluminó todo el patio como si fuera mediodía. Gabriela tuvo que cerrar los ojos por la intensidad. Cuando los abrió, las figuras habían desaparecido. El aire estaba tibio nuevamente. Las velas ardían normalmente en la casa. La casa se sentía diferente, vacía en el buen sentido, sin la presencia pesada que había estado presionando contra ellos desde que llegaron. Pero Gabriela había visto algo más en ese momento de luz. Las figuras no se habían disuelto en nada, se habían transformado. Los niños ya no eran niños sino luces puras, inocentes, libres. Y la Llorona había cambiado también. Su forma torturada había desaparecido, reemplazada por algo más sereno. Eulalia como había sido antes de la tragedia. Joven, hermosa, en paz. Y las 4 luces habían ascendido juntas, no hacia abajo al Mictlán, sino hacia arriba, hacia algo más allá de la comprensión humana. «Se fueron», confirmó Macario, exhausto por el esfuerzo. «¿A dónde pertenecen?» Juntos como debieron estar siempre. Se sentó pesadamente en el suelo en esa mujer. Cargó culpa durante tanto tiempo, más de lo que cualquier alma debería cargar. Pero al final recordó lo que realmente eran: madre no monstruo, víctima de fuerzas que no entendía. Y sus hijos, ellos la perdonaron. Vi cómo la rodeaban, no con miedo, sino con amor. El amor puro que solo los niños pequeños pueden tener, sin condiciones, sin juicios. Enterraron la caja de huesos al día siguiente en el cementerio del pueblo. El padre realizó una bendición breve. No había lápida con nombres, solo una cruz simple de madera que marcaba el sitio, pero era suficiente. Los niños finalmente descansaban en tierra consagrada, y su madre descansaba con ellos, no físicamente, pero espiritualmente. La búsqueda eterna había terminado. La familia Solórzano se mudó 2 semanas después. No regresaron a la casa excepto para recoger sus pertenencias. Roberto consiguió un puesto en otra ciudad. Elena, aunque nunca volvió a ser exactamente la misma después de casi ahogar a su hijo bajo posesión, lentamente se recuperaba. Tomás y Vicente eran pequeños. Olvidarían con el tiempo, recordando apenas como una pesadilla difusa. Pero Gabriela nunca olvidaría. Años después, cuando tenía 17 años, regresó a San Miguel del Río. En la casa seguía en pie, pero ahora lucía diferente, menos amenazante. Algunas familias habían vivido allí en los años intermedios sin reportar nada inusual. La maldición realmente había sido rota. Gabriela caminó hasta el cementerio y encontró la cruz de madera, ahora gris y astillada por el clima. Colocó flores frescas. «Gracias», susurró. No sabía bien a quién agradecía: a Eulalia por finalmente dejarse ir, a los niños por perdonar, a Macario por su sabiduría, a su propia familia por sobrevivir. Tal vez a todos. Gracias por enseñarme que incluso los monstruos pueden ser víctimas, que el amor mal dirigido puede ser la fuerza más destructiva, y que el perdón, cuando realmente llega, puede sanar incluso las heridas más profundas. Se quedó allí un rato más, en el silencio cálido de la tarde. Ningún llanto resonaba desde el río.
Ninguna presencia acechaban, solo paz. La paz que se obtiene cuando las historias finalmente alcanzan su conclusión apropiada. Cuando los muertos pueden descansar y cuando los vivos pueden seguir adelante, marcados pero no destruidos por lo que presenciaron. Mientras caminaba de regreso hacia el pueblo, Gabriela pasó junto a la casa una última vez. Una familia nueva estaba mudándose. Niños corriendo y jugando en el patio donde una vez yacieron huesos enterrados en secreto. La vida continuaba. Siempre continuaba aún. Y tal vez eso era lo más importante de todo. Que después del terror, después del dolor, después de la tragedia, la vida persistía. Nuevas familias, nuevas historias, nuevas oportunidades de hacer las cosas bien. Pero ella guardaría esta historia. La escribiría cuando fuera Mayo R., pensó. No como ficción, sino como testimonio, para que otros supieran que La Llorona era real, que había sido real al menos una vez, en una casa de un pueblo pequeño de Guanajuato, y que detrás de la leyenda había una tragedia humana tan profunda que había trascendido la muerte misma. Esa era la verdad que debía preservarse. No el mito simple de una mujer loca ahogando niños, sino la historia completa: manipulación, posesión, locura, amor distorsionado hasta volverse monstruoso, culpa que se convertía en prisión eterna, y finalmente, después de décadas de tormento, perdón y liberación. Años más tarde encontrarían el diario de Eulalia junto con otros documentos en los archivos del ayuntamiento. Pero para entonces, la verdadera historia ya habría comenzado a convertirse en leyenda nuevamente. Las personas dudarían, dirían que era ficción, que nunca ocurrió realmente, que era solo otra variación del mito de La Llorona. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez algunas verdades eran tan perturbadoras que era mejor dejarlas descansar en la ambigüedad entre historia y leyenda, donde los muertos pudieran mantener su dignidad y los vivos pudieran dormir sin pesadillas. El expediente archivado en San Miguel del Río permanece sellado hasta hoy. La casa sigue habitada, las familias vienen y van. Algunas reportan pequeñas anomalías, un llanto ocasional en la distancia que atribuyen al viento, un charco inexplicable que aparece y desaparece, la sensación de ser observados desde las ventanas vacías. Pero nada como lo que vivió la familia Solórzano en 1940, nada tan intenso, tan directo, tan indiscutiblemente real. Doña Socorro murió en 1956, llevándose consigo décadas de historias sobre aquella casa y otras propiedades malditas del pueblo. Macario siguió practicando sus rituales hasta su muerte en 1963, siempre manteniendo que la experiencia con La Llorona de San Miguel del Río había sido la más poderosa de su vida. Las almas raramente encuentran paz verdadera, dijo en una de sus últimas entrevistas registradas. Pero esas finalmente lo lograron. Fue un privilegio ayudarlas. Roberto Solórzano nunca habló públicamente de lo ocurrido. Elena tampoco. Murieron llevándose la experiencia completa, compartiendo solo fragmentos con médicos o confesores cuando la carga se volvía insoportable. Tomás y Vicente crecieron sin recordar claramente aquellos meses, solo vagos sueños inquietos que se desvanecían al despertar. Pero Gabriela siempre recordaría. Y cuando tuvo sus propios hijos, les contó la historia, no para asustarlos, sino para enseñarles que el mundo contenía misterios que la ciencia no podía explicar, que el amor podía corromperse en algo terrible si no se equilibraba con razón, que los muertos no siempre descansaban en paz, especialmente cuando la justicia no había sido servida, y que el perdón, el verdadero perdón, tenía poder suficiente para romper maldiciones que duraban generaciones. Entonces, queridos oyentes, les pregunto, ¿qué harían ustedes si una noche escucharan llorar a alguien cerca del río más cercano? Si encontraran rastros húmedos en su casa que no tienen explicación. Si sus hijos señalaran hacia esquinas vacías y hablaran de una mujer de blanco que los mira mientras duermen, ¿huirían inmediatamente? ¿Buscarían ayuda? ¿O intentarían entender como Gabriela, que a veces el terror tiene rostro humano y que detrás del monstruo hay solo dolor esperando ser sanado? Déjenos en los comentarios de qué país y ciudad nos ven. Queremos saber hasta dónde llega el eco de La Llorona. Y cuéntenos, ¿han experimentado algo inexplicable en casas antiguas? ¿Han sentido presencias que no deberían estar allí? Sus historias importan. Son parte del registro colectivo de fenómenos que desafían la explicación racional. La casa en San Miguel del Río espera. Siempre ha esperado, y aunque la presencia específica de Eulalia y sus hijos se haya ido, la pregunta permanece: ¿una casa puede olvidar lo que ocurrió entre sus paredes? ¿O la memoria se graba tan profundamente en la madera y el adobe y la piedra que nunca desaparece completamente, esperando solo el momento y las personas correctas para manifestarse nuevamente? Algunos dicen que en noches de luna nueva, cuando el velo entre mundos se adelgaza, aún se puede escuchar un llanto suave viniendo de la dirección del río, no el sollozo desesperado de antaño, sino algo más gentil, como un suspiro, como un recuerdo, como una advertencia o tal vez una despedida. Las madres del pueblo todavía advierten a sus hijos que no se acerquen al río
después del ocaso. Todavía cuentan historias de la Llorona que se lleva a los niños desobedientes. Pero ahora saben la verdad. Ustedes, que han escuchado hasta el final, conocen lo que realmente ocurrió. Y esa verdad es tanto más terrible como más hermosa que la leyenda, porque nos muestra que los fantasmas no son siempre villanos sin contexto. Son ecos de tragedias humanas. Son dolor cristalizado. Son historias sin final buscando desesperadamente su conclusión. Y a veces, solo a veces, con compasión y valentía y el ritual correcto, esas historias pueden finalmente cerrarse. Pero la pregunta que los dejo es esta: ¿se cerró realmente? ¿O simplemente estamos en el espacio entre capítulos, esperando que una nueva familia se mude a esa casa, que un nuevo niño escuche el llanto en la noche, que la historia comience nuevamente? Porque las leyendas nunca mueren verdaderamente. Solo esperan como la Llorona esperó en ese río durante décadas, como la casa espera ahora. ¿Se atreverían a vivir allí?